Back to Radio. Hola, bienvenidos a Back to Radio, un programa que trae a tus oídos las historias de la gente de nuestra comunidad. Hoy comenzamos con una historia especial. Hola. Soy una mujer en mis 30 que estaba a punto de casarme. Nunca había tenido ilusiones sobre el matrimonio, así que para mí casarme o no, realmente no importaba. Sin embargo, al conocer a mi actual novio, por primera vez sentí el deseo de casarme. Pero parece que estoy destinada a estar sola. Pensé que empezaría un nuevo capítulo en mi vida el próximo año, pero es una perspectiva amarga. Trabajo en una empresa de finanzas extranjera. No es que no quisiera casarme, sin embargo, siempre di prioridad a los estudios y al trabajo, por lo que nunca tuve tiempo para el amor. Aunque algunos hombres mostraron interés, siempre me percaté de ello demasiado tarde. Literalmente, me di cuenta cuando el autobús ya había partido. Así, sin apenas notarlo, llegué a esa edad en la que todos esperan que te cases. Además, debido a mi carácter introvertido y a menudo teniendo que trabajar horas extras, me resultaba complicado involucrarme en actividades externas. No obstante, siempre tuve la convicción de que necesitaba relacionarme más con los demás, ya que sentía que las conexiones personales en mi vida eran cada vez menos frecuentes y más superficiales. Después de mucho pensarlo, decidí unirme a un club de debate literario, una elección natural dado mi amor por los libros desde la escuela. Este club se convirtió en el único espacio donde socializaba fuera del trabajo. Las interacciones en la empresa, en cambio, me parecían meramente profesionales, relaciones superficiales que fácilmente podrían desvanecerse de un día para otro. Así, el club de libros se transformó en el único lugar que realmente me ofrecía la oportunidad de formar conexiones auténticas. Jamás imaginé que encontraría el amor en ese club. Conocer a mi novio allí fue completamente inesperado. El club tenía 13 miembros, pero la asistencia rondaba el 50%. Eran todos trabajadores, y como no había obligación de asistir, honestamente, pensaba que un 50% de asistencia era impresionante. Un día, solo asistimos mi novio y yo. Ese día fue el que marcó el inicio de nuestra relación. Mi novio sugirió que, ya que éramos los únicos presentes, podríamos ir a comer algo. Yo también había llegado directamente después del trabajo y tenía mucha hambre, así que acepté felizmente. De esa forma, terminamos teniendo una conversación personal y realmente conectamos bien. Mi novio trabajaba en una empresa mediana cercana, no muy lejos de mi oficina. No me desagradó su propuesta de tomar un café después del trabajo la próxima vez. Después de varias citas similares, nos convertimos naturalmente en pareja. Cuando llevábamos alrededor de un año, llegó el momento de ir a visitar la casa de mi novio. Mi novio me había contado una vez que a su madre le encantaba el pastel de una pastelería en particular. Así que recordé sus palabras y fui a esa pastelería para preparar un pastel. Queriendo causar una buena primera impresión, pensé que solo llevar un pastel podría parecer un poco insuficiente, por lo que también preparé un bonito arreglo floral. Aunque tengo ya mis años, era la primera vez que hacía algo así y estaba realmente nerviosa. La casa de la madre de mi novio estaba ubicada en un barrio residencial en las afueras de la ciudad. Aunque sé que no se debe juzgar por las apariencias, me sorprendí un poco al saber que la familia de mi novio vivía en un semisótano, especialmente porque él vivía en un apartamento cerca de su trabajo y tenía un buen coche. Siempre ha sido generoso en sus gastos, así que, sin darme cuenta, había creado ciertas expectativas. Al entrar a la casa, estaba todo desordenado. Vi zapatos desordenados en el zapatero y ropa y toallas colgadas por todos lados, lo que me dejó bastante confundida. No sabía ni dónde sentarme. Finalmente, dejé el pastel y el arreglo floral en la cocina y me senté en un rincón del salón, en el suelo, porque no había sofás. En ese momento, pensé que debería haber venido con pantalones en lugar de una falda. Justo entonces, la madre de mi novio, esperando que trajéramos carne para la ocasión especial de conocer a la novia de su hijo, se mostró decepcionada al ver que en lugar de su comida favorita, había traído un pastel y flores innecesarias. Aunque estaba bastante desconcertada, sin darme cuenta, me encontré diciendo, lo siento. Mi novio le propuso a su madre que podría ir a comprarla en ese momento, y ella, aprovechando la situación, especificó exactamente a qué carnicería ir y hasta detalló que compráramos entrañas si la tenían. Así que salimos juntos hacia la carnicería. No sabía qué decir durante el camino. Mi novio pareció darse cuenta de que no estaba de buen humor y me dijo que no me lo tomara a pecho,
excusando que su madre simplemente no tiene mucho tacto. Al llegar a la carnicería, compramos la entraña como su madre había indicado. Mi novio pagó, ya que en mi estado de confusión había salido de casa tan apresuradamente que dejé mi bolso con la cartera en casa. Cuando regresamos, había una persona más en casa que no estaba antes. Era la hermana menor de mi novio. Sabía que tenía una hermana 6 años menor que él, aunque me había dicho que no eran muy cercanos debido a sus incompatibles personalidades. Decía que ella era demasiado descarada y superficial, lo que hacía que se enfadara a hablar con ella. Aunque hasta ese momento nunca había conocido a la hermana de mi novio en persona, su manera de hablar de ella me hizo verlo a él de una manera extraña, ya que no es alguien que normalmente hable mal de los demás. Viendo el comportamiento y la actitud de la hermana de mi novio, pude entender por qué él la detestaba tanto. Cuando fui a retocar mi maquillaje, sentí que alguien había tocado mi bolso. Siempre lo cierro con llave, pero lo encontré abierto. En ese momento, pensé que estaba siendo demasiado sensible y lo dejé pasar. Pero, por más que buscaba, no encontraba mi lápiz labial. Era un producto de una marca de lujo que había comprado hace pocos días y estaba casi nuevo. Estaba segura de haberlo usado en el coche de mi novio en el camino a la casa de su madre, así que pensé que lo había dejado caer allí. Sin embargo, más tarde me di cuenta de que no se había caído en el coche. Como invitada en la casa de mi novio, me sorprendió tener que cocinar la carne que habíamos traído. Aunque me pareció inapropiado, cociné sin quejarme para no molestar a nadie. Cuando estaba terminando de cocinar, me di cuenta de que no había un mueble que pudiera llamarse mesa en la casa. Pregunté a mi novio dónde deberíamos servir la comida, y me dijo que normalmente ponen periódicos en el suelo del salón y se sientan alrededor para comer. Cuando la carne estuvo lista, mi novio comenzó a colocar los periódicos en el suelo del salón. Llevé la comida al salón y, como él había dicho, nos sentamos apretadamente en los periódicos y comenzamos a comer. Estar sentada en el suelo ya era incómodo porque llevaba falda, pero también estaba constantemente preocupada por mi blusa blanca. Tenía que tener cuidado de no mancharme con el jugo de la carne o la salsa. En ese momento, la hermana de mi novio, mientras hablaba animadamente con un tenedor cargado de carne con mucha salsa, terminó manchándome la ropa. Sin darme cuenta, parece que puse una cara de disgusto. La madre de mi novio debió ver mi expresión en ese momento. Me reprochó por hacer sentir mal a alguien por un error, preguntándome si siempre era tan sensible. A esto, su hermana añadió, preguntándome si las mujeres se vuelven tan irritables con la edad. En ese momento me di cuenta de que ni la madre ni la hermana de mi novio me tenían en gran estima. Terminé la comida sin saber si estaba entrando por la nariz o por la boca, solo esperando el momento de poder irme a casa. Me sentía mal y herida, y lo único que quería era volver a casa cuanto antes. Pero entonces, la madre de mi novio trajo sandía y melocotones de la cocina y me pidió que los cortara. Cuando me invitaron como invitada a saludar, nunca imaginé que acabaría cocinando y hasta cortando frutas. Me tomó por sorpresa y la verdad es que me sentí bastante incómoda. Aunque suene excusa, permítanme contarles un poco sobre mí. Justo después de entrar a la universidad, mi madre falleció en un accidente. Al principio, intenté tomar el rol de madre en casa, haciendo las tareas del hogar y preparando las comidas. Sin embargo, mi padre insistió en que yo debía concentrarme en mis estudios y esforzarme por conseguir un buen trabajo, diciendo que ya tendría tiempo de ocuparme de las labores del hogar cuando me casara. No quiero sonar presuntuosa, pero crecí en una familia bastante acomodada, por lo que siempre contamos con una empleada que nos ayudaba en casa, lo cual hacía innecesario que me preocupara por las labores domésticas o la cocina. Pero la madre de mi novio, quien según ella trató de no mencionarlo pero no pudo evitarlo, criticó mi cocina diciendo que era pésima y cuestionó cómo era posible que a mi edad no supiera cocinar ni usar un cuchillo adecuadamente, sugiriendo que era porque no tenía madre. Se quejó de que a su edad, ¿cómo podría enseñarme todo desde cero? Escuchar esos comentarios fue muy doloroso. Mi novio intentó detenerla, diciendo que parara de hacer comentarios desagradables, pero aunque él tratara de intervenir, ella no mostraba señales de querer detenerse. La madre de mi novio me preguntó directamente por qué no me había casado aún a esta edad. Sinceramente, fue incómodo. Ni mi novio ni yo hemos recibido ese tipo de preguntas de mi padre, quien entiende que a veces el matrimonio puede retrasarse por la vida laboral. Me pregunté por qué mi edad era un problema cuando yo también estoy trabajando. Sin embargo,
No podía confrontarla de esa manera, así que simplemente le dije que mi carrera había retrasado las cosas. Luego preguntó si seguiría en ese trabajo, insinuando que, como mujer, cuánto podría realmente ganar. Le expliqué que no tenía razón para dejarlo, ya que mi empresa ofrece una licencia de maternidad bastante buena, permitiendo hasta 3 años de descanso. Cuando preguntó qué hacía mi padre, le dije que tenía su propio negocio y todavía estaba activo. Entonces preguntó si ganaba mucho dinero. Aunque me sorprendió su franqueza, algo en mí se reveló, y acabé diciendo que mi padre gana bien, tanto como el valor de un coche cada mes. La verdad es que ni yo sabía bien, pero terminé diciendo algo al azar. Al oír esto, noté un cambio curioso en las miradas de la madre y la hermana de mi novio. Me preguntaron qué hacía mi padre solo con tanto dinero, y les respondí que nunca había tenido interés en la fortuna de mi padre, que eso también era cierto. Yo ya ganaba suficiente para vivir bien por mi cuenta. Mientras teníamos esa conversación, la hermana de mi novio dijo que necesitaba ir al baño y se levantó. Pero algo brillante cayó al suelo de su bolsillo. Sin pensar, miré y era mi lápiz labial. En ese momento, no entendí qué estaba pasando. Cuando levanté la vista, nuestras miradas se encontraron. Ella recogió rápidamente el lápiz labial y me dijo que lo había encontrado rodando por el suelo del baño, preguntándome si era mío. Cuando dije que parecía el mío, me lo lanzó de mala manera diciéndome que lo cuidara mejor. Estaba casi segura de que lo había tomado de mi bolso, pero sin pruebas concretas, no podía enojarme, ni tampoco agradecerle. Fue una situación completamente absurda. Mi novio también parecía tratar de entender qué estaba pasando. Finalmente, el interrogatorio de la madre terminó y pude volver a casa. Reflexionando sobre lo ocurrido, no podía dejar de pensar que todos los incidentes en su casa habían sido desagradables. Mi novio intentaba ver si estaba bien, pero simplemente no podía decir que lo estaba. No entendía por qué había sido tratada de esa manera, y me disgustaba profundamente el hecho de que la hermana de mi novio hubiera tocado mi bolso. Durante 2 días, respondí de manera cortante a las llamadas de mi novio mientras reflexionaba seriamente sobre nuestra relación. Me preguntaba si realmente deberíamos casarnos. Al final, le dije a mi novio que prefería que olvidáramos el tema del matrimonio. Podríamos continuar con el noviazgo si él quería, pero yo no quería casarme. Mi novio insistió en que era una locura, diciendo que él protegería contra su madre y su hermana y me pidió que lo pensara una vez más. Unos días después, la madre de mi novio se puso en contacto conmigo. Quería hablar sobre nuestro problema matrimonial. Cuando llegué al lugar que ella había elegido, por supuesto, la hermana de mi novio también estaba allí. Dijo que no tenía intención de herirme y se disculpó si me había hecho sentir mal. Ella dijo que había hablado sin restricciones porque esperaba que pudiéramos tener una relación como madre e hija en el futuro. Aunque sus palabras no me convencieron del todo, pensé que no debió haber sido fácil para alguien de su edad venir a disculparse, así que le dije que estaba bien. La hermana de mi novio también expresó su deseo de llevarse bien como hermanas, llamándome cariñosamente hermana del alma, y viendo su comportamiento, no pude evitar sentirme un poco más amable hacia ella. Así, la situación pareció resolverse por el momento, y la conversación sobre el matrimonio con mi novio comenzó a avanzar de nuevo. Sin embargo, esa paz no duró mucho. Pronto quedó claro que era debido a las verdaderas intenciones ocultas de la madre y la hermana de mi novio. Decidimos organizar una reunión de ambas familias para discutir los detalles del matrimonio. Mi padre sugirió que los jóvenes deberían manejarlo por su cuenta, pero aún así pensé que sería bueno organizar una comida con los mayores presentes. Así que preparé el encuentro. Cuando todos nos reunimos, la madre de mi novio elogió a mi padre, diciendo que era un hombre de buena apariencia y tratándolo amablemente. Aunque los elogios parecían superficiales, ¿a quién no le gusta ser elogiado? La hermana de mi novio también continuaba siendo encantadora conmigo, preguntándome dónde había comprado mi bolso y diciéndome lo bonita que estaba hoy, mientras que mi novio parecía sentirse muy orgulloso de toda la situación. Aunque me sentía un poco desubicada debido al cambio tan drástico en el ambiente respecto al día que fui a saludar por primera vez, al final fue un encuentro mucho más agradable. No se intercambiaron comentarios incómodos en absoluto. Solo la madre de mi novio dijo que ahora que éramos una familia, deberíamos apoyarnos y entendernos mutuamente. ¿No es maravilloso escuchar algo así? En ese momento,
no conocía el verdadero significado detrás de esas palabras y me sentí mal por haber malinterpretado a la madre y la hermana de mi novio. Sin embargo, unos días después recibí una propuesta verdaderamente sorprendente. Estábamos mirando casas para empezar nuestra vida de casados. Los ahorros acumulados entre mi novio y yo sumaban una cantidad considerable. Mi padre había ofrecido añadir algo de dinero para que compráramos una casa, pero habíamos decidido no aceptar su dinero y comenzar solo con lo nuestro, usando esos ahorros para establecernos. Pero la madre de mi novio, que de alguna manera se enteró de estos planes, me contactó pidiéndome que nos encontráramos en un café para hablar. Cuando llegué al café, me sorprendió que esta vez ella no estaba acompañada por su hija, a quien siempre parece adorar excesivamente, sino que me esperaba sola. Tan pronto como me vio, la madre de mi novio omitió los saludos y comenzó directamente a expresar sus pensamientos. Me preguntó por qué queríamos empezar alquilando un lugar si podríamos comprar una casa. Asumió erróneamente que mi padre nos compraría una. Le expliqué que no entendía por qué había pensado eso, ya que no teníamos planes de comprar. Luego sugirió que, si mi padre nos compraba una casa, ella esperaba quedarse con los ahorros acumulados entre mi novio y yo. No supe qué responder a eso. No podía simplemente decirle que podía usar o no esos ahorros, ya que consideraba que era una decisión que no podía tomar yo sola, sino junto con mi novio. Ante mi silencio, ella hizo una propuesta bastante sorprendente. Si mi padre no nos compra la casa, sugirió que ella y su hija podrían venir a vivir en la casa de mi padre. Cuando le pregunté si estaba sugiriendo que vivieran en la casa de mi suegro, respondió que vivir en un sótano era demasiado difícil. Mientras se quejaba, me preguntaba cómo era posible que ella y la hermana de mi novio pensaran en mudarse a la casa donde mi padre vive solo. Pensándolo bien, parece que ella tenía la esperanza de que, al comprar mi padre la casa, no solo nos estaría ayudando a nosotros, sino que también estaba planeando que tanto ella como su hija vivieran allí, integrándose plenamente en nuestro nuevo hogar como si fuera también el suyo. En cualquier caso, le dije que vivir en la casa de mi padre no tiene sentido, y que tampoco quería ser una carga para mi padre, así que lamentablemente no sería posible hacer lo que ella tenía en mente. Al escuchar esto, propuso entonces que mi novio y yo nos mudáramos a la casa de mi padre, y que ella usaría los ahorros acumulados de mi novio y de mí. Se enojó diciendo, ¿y qué se supone que hagamos esta pobre madre y su hija? Me quedé sin palabras ante su demanda absurda y no pude responder mientras seguía escuchando su insistencia. Incluso me dijo, ¿acaso pensabas, a tu edad, casarte con mi hijo sin aportar nada significativo? No te estoy pidiendo que me compres una casa, pero permíteme usar los ahorros acumulados entre mi hijo y tú para mí. ¿Es tan difícil? Ella seguía mencionando mi edad, como si fuera un problema y como si yo fuera mucho mayor que su hijo. Esto me estaba molestando mucho, ya que no me sentía de tanta edad, además no podía aceptar que mi edad fuera un problema, dado que mi novio también tiene la misma edad. Eventualmente, me sentí tan frustrada que decidí llamar a mi novio. Afortunadamente, no estaba ocupado en el trabajo y pudo llegar rápidamente al lugar donde estábamos su madre y yo. Al ver a mi novio, su madre le dijo que o bien entregara los ahorros acumulados entre nosotros, o hablara con mi padre para que ella pudiera vivir en la casa de mi padre. Dándonos dos opciones absurdas, mi novio también miraba a su madre con una expresión de incredulidad. Entonces preguntó, ¿qué estás diciendo? ¿Eso tiene algún sentido? Cuando él elevó la voz, ella no se quedó atrás y replicó, ¿así que quieres que me quede en el sótano pudriéndome hasta morir? Mi novio sugirió que saliéramos a hablar un momento. Yo estaba tan desconcertada que todo me parecía un sueño. Mi novio suspiró y me dijo que su madre siempre había sido propensa a hacer comentarios descarados y que él también lo estaba pasando mal. Él apenas tenía contacto con ella y solo había retomado la comunicación debido a la conversación sobre el matrimonio, lo que desató todo este lío. No podía hacer más que suspirar profundamente. Viéndolo tan abatido me sentía mal, pero no sabía qué más podía decir. Fue entonces cuando mi novio me miró y sugirió, ¿podríamos simplemente darle nuestros ahorros acumulados a mi madre y a mi hermana? Además, propuso que viviéramos en la casa de mi padre. Honestamente, la casa de mi padre era lo suficientemente grande para que ambos viviéramos allí sin problemas, pero no había garantía de que mi padre lo permitiría, y sobre todo, no era lo que yo quería. Quería vivir solo con mi novio, porque es natural querer vivir de manera independiente cuando te casas. Cuando dije que lo que proponía era totalmente inaceptable,
comenzó a gritar preguntando qué se suponía que debía hacer entonces. No podía entender por qué su madre quería resolver sus problemas de vivienda a través de nuestro matrimonio, especialmente cuando ella no carecía de casa. Le dije esto de manera bastante fría. Entonces, mi novio me reprochó, recordándome que en la reunión previa al matrimonio habíamos acordado que seríamos una familia y nos apoyaríamos en los momentos difíciles. Incluso su madre, que nos estaba esperando en el café, salió y me criticó por considerar el dinero como tuyo y mío, preguntándome si realmente necesitaba enseñarme todo desde cero. En ese momento, casi perdí la compostura. Mientras yo trataba de mantener la calma, su madre continuaba diciendo cosas absurdas. Incluso sugirió que mi padre vendiera la casa donde vive, que combináramos el dinero de la venta con el depósito de su casa semisótano, los ahorros acumulados entre mi novio y yo, y el dinero de toda la familia para comprar un edificio. Propuso que viviendo cada uno en un piso diferente podríamos ser realmente una familia. Mientras escuchaba, parecía que nos estaba tomando por tontos. No pude evitar reírme de lo descarado y ridículo de su plan. Le dije a su madre que no me gustaba verla esforzarse tanto y que me daba pena verla intentar escapar de su casa semisótano con todas esas propuestas. Y reflexionando en silencio sobre la situación, era tan absurda que sin darme cuenta, solté una carcajada. Incluso pensé que había perdido la cabeza por un momento. Al verme reír así, su madre me preguntó si estaba loca, cómo podía reírme de esa manera frente a quien sería mi suegra, y se enfadó mucho, pero yo simplemente no podía parar de reír. Le dije a mi novio que también él debería despertar y moderar sus deseos, que ser demasiado ambicioso podría hacerle mal. Mi novio respondió que qué estaba diciendo, que como íbamos a casarnos, era normal considerar todas las opciones, y me dijo que tuviera cuidado con mis palabras. Incluso insinuó que si rompíamos, ¿quién más me miraría? Al oír eso, me pareció ridículo. Le respondí a mi novio que al menos yo tenía algo de dinero, pero él, con apenas lo suficiente, ¿quién realmente lo miraría? Estaba claro que había decidido romper el compromiso, así que no me mordí la lengua. Cuando su madre me reprochó por mi actitud, le grité que su mera existencia era ahora una vergüenza para él, que en una casa con una madre soltera mayor, sin dinero y sin habilidades, y con una cuñada también sin capacidades, ¿qué mujer querría casarse allí? Si no quería que su hijo se convirtiera en un solterón eterno, debería dejar de codiciar los bienes de la familia con la que su hijo se va a casar. Con eso, me di la vuelta y fui la primera en alejarme, dejando atrás a su madre y a mi novio en ese lugar. Durante los últimos 2 meses de preparativos de boda, realmente sentí que mis emociones oscilaban entre el extremo desaliento y la máxima felicidad. Pero al menos, después de decir todo lo que quería, no me quedan remordimientos. Al día siguiente, mi novio me envió un mensaje largo. Decía que había actuado mal, que por muy incompetente que sea su madre, sigue siendo su madre, y que parecía que yo había hablado de manera inapropiada, lo que le hizo decir cosas ofensivas en el calor del momento. Aún así, como él es el hombre, se disculpó y sugirió que intentáramos superar este obstáculo con sabiduría. Ignoré completamente a alguien que seguía diciendo tantas tonterías, aunque la vara es el remedio, no pude llegar a golpearlo con un palo. Mi novio continuó enviando mensajes, y yo solo los leía sin responder. Después de enviar decenas de mensajes todos los días durante unos 3 meses, y al no obtener respuesta de mi parte, parece que finalmente dejó de contactarme. ¿Qué estará pensando ahora? ¿Se estará arrepintiendo de haberme perdido? He escuchado de algunas personas con las que me llevaba bien en el club de lectura, que él sigue preguntando por mí, aunque ya no asisto. Quizás el matrimonio no suceda en esta vida para mí. Si hay algo malo, debe haber algo bueno también, ¿verdad? Pienso en esto como haber espiado por mis malas acciones y espero seguir viviendo a la espera de algo bueno. Gracias por escuchar esta larga historia. Esto es todo por hoy. Si te suscribes y das like, serás notificado cuando regresemos con mejores historias en el futuro. Gracias.